Me ponía a pensar y digo, ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor? El Señor ha venido en nuestra ayuda, nos ha levantado. Hemos solucionado nuestros problemas al revés, nos ha puesto en un lugar en alto, hemos sido bendecidos grandemente. Y cuando hemos llegado a esa posición hemos dicho, ya no me hace falta de Dios. ¿Para qué Dios si ya tengo de todo, si me sobra de todo? ¿Para qué voy a necesitar a Dios si ya tengo 2 trabajos? ¿Para qué voy a necesitar a Dios si tengo salud? ¿Para qué voy a necesitar a Dios si tengo una familia, tengo un esposo, tengo hijos, tengo? ¿Para qué? Eso era cuando estaba mal. Y nos hemos olvidado del Señor y hemos confiado en nuestras fuerzas, en lo que tenemos, en lo que aparentemente te crees que eres. Quiero leer un versículo en Primera de Crónicas, en el capítulo 21. Es una historia muy interesante sobre David. Dice Primera de Crónicas 21 en el versículo 26. Y edificó allí David un altar al Señor, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó al Señor, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Vemos de que ese capítulo, el capítulo 21 de Primera de Crónicas, empieza de que Satanás se levantó contra Israel. Satanás siempre se ha estado levantando contra ti, contra mí, pero desde el principio, allí en el huerto del Edén, ya se levantó contra la obra que Dios quería hacer. Y dice la palabra de Dios que incitó a David a que hiciese censo. ¿Os acordáis cómo la serpiente también incitó? ¿Cómo tú y yo hemos sido incitados a pecar en contra de aquello que Dios quería hacer en nuestras vidas? Pero vemos que dice incitó, no obligó. Dios no te ha obligado a pecar. Dios no te ha obligado, Dios no, Satanás no te ha obligado a pecar. Tú no puedes decir de que es que has pecado obligado. Ninguno de los que estamos aquí hemos pecado obligado. Hemos sido incitados y bueno, parece que el camino es ancho. Y hemos caído. Pero vemos de que no tiene poder para obligar, solamente te puede incitar. Y aquí vemos de que incitó a hacer un censo a David. Pero vemos que el pecado no era el censo. Porque muchas veces no es, dice, pero es que esto no es pecado. Bueno, las cosas son pecado o no, dependiendo de la actitud con que lo hagas. Lo que en un momento no era pecado, que Dios les había ordenado hacer un censo allí en Números, como vemos de que luego se volvió pecado. ¿Por qué? Porque al final no era hacer el censo, era obedecer a aquello que Satanás había incitado a hacer. Y hay cosas que aparentemente igual no son malas, pero cuando vienen que ha sido Satanás quien te las ha provocado, eso es malo, que tú escuches la voz de Satanás es más que escuchar la voz de Dios para tu vida. Eso es el pecado. El no creer a Dios y hacer caso a aquella voz de que al final lo único que quiere es el que desconfíes de Dios. Que solamente confíes en tus fuerzas, en ti. Porque el propósito de Satanás es alejarnos de la voluntad de Dios. El hacernos pensar que somos dioses para nosotros mismos. Que al final somos autosuficientes. Eso es el anhelo del hombre desde el principio. ¿Cómo le convenció? Serás igual a Dios. ¿Quién no quiere ser Dios de sí mismo?
que puedas hacer lo que te da la gana, porque tú eres el que decides. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Alguna vez te has creído de que eras el Dios de tu vida? Y vemos que eso es lo que le pasó en alguna manera a David. ¿Por qué? Porque vemos de que David había sido bendecido, había llegado a una posición que dice que estaba allí en su palacete, mientras que los demás, su ejército, estaba en la guerra, en el campo de batalla. Y muchas veces nosotros hemos sido bendecidos y ya no tenemos que salir a pelear, ¿no? ¿Para qué voy a salir a pelear si a mí me sobra ya de todo? Eso es para los pobrecitos. Yo ya pasé por allí. Y dice de que él se quedó, cuando los reyes salían a la guerra, él se quedó en su casita. Y dice de que tomaba todo aquello que le apetecía. Se asomó allí y vio a aquella mujer a Betsabé y dijo, mira, qué mujer más bella. La voy a tomar para mí. Cuando uno se cree que está en esa posición de que ya no le hace falta a Dios, que se ha vuelto Dios, dice, pues tengo el poder para cogerme todo aquello que me gusta o me parece bien. Y dice de que tomó a aquella mujer para él, a pesar de que era mujer de otro hombre, esposa de otro hombre, no le importó nada. Y vemos que Joab, que estaba al mando de su ejército, el comandante de su ejército, ¿no? Aquel de que cuando Urías, el esposo de esa mujer que tomó, al final no lo pudo arreglar, dice que se lo mandó a Joab. Urías le dijo, toma una carta, se la llevas a Joab, y aquella carta era que lo pusieran al frente para que lo matarían. Y vemos de que aquel Joab destruyó la tierra de Amón en aquel tiempo, ¿no? De toda esa historia de que mandaron a Urías, que estaban peleando, que tomaron la tierra de Amón, sitió y destruyó Rabá, y dice que se llevaron un gran botín. Aparentemente lo tenía todo, y lo que no tenía, mandaba a su ejército y lo tomaba. No dependía de Dios. Y muchas veces nosotros parece que somos también así, que no dependemos de Dios. Hay un momento de que sí, de que estamos mal, de que vamos ahí casi a veces con lágrimas. Ay, Señor, ayúdame. Haré lo que tú me digas. En tu mano entrego mi vida. Todas esas cosas que le hemos dicho. Pero luego cuando el Señor nos da, nos levanta, supla aquellas necesidades que tenemos, ya nos olvidamos del Señor. ¿Qué Señor? O sea, a mí no me hace falta nada. Y lo que me hace falta, si no lo tomo por la fuerza. Ese es el pensamiento, eso es lo que le pasó a David y eso es lo que muchas veces nos ha pasado también a nosotros. Pero quiero que en esta mañana podamos ver que fijaros, dice de que a David se le advirtió que lo que hacía estaba mal. Dice, tú harás lo que a ti te dé la gana. Pero dice que se le advirtió que aquello que estaba haciendo, cuando los demás salían a la guerra, él quedase en su casa, tomando lo que no era suyo, haciendo lo que le daba la gana, se le advirtió de que aquello que estaba haciendo estaba mal. ¿Tú has sido alguna vez advertido? Esto que estás haciendo no está bien. Sí, ¿no? A ver si solo me va a pasar a mí. ¿No? Dice que se le advirtió. Y fijaron las palabras de Jesús en Juan 15. Dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Antes tú igual vivías en la ignorancia y decías, bueno, pues no pasa nada. No, pero es que ahora lo sabes. Ahora sabes que según qué cosas están mal. Que la paga del pecado es muerte. Ahora estás advertido de lo que está bien y de lo que está mal. Y damos gracias a Dios que nos avisa y nos redarguye a través del Espíritu Santo, que nos dice, está bien, está mal. Si tú tienes que mirar para los lados para ver si alguien te ve, está mal. Pues si no lo sabías, si no te habías enterado. Si hay algo en tu interior que te dice que eso está mal, está mal. Si te avergüenzas de que los demás te vean, está mal. Tenemos algo dentro de nosotros que nos dice, ya no tienes excusa de, es que yo no sabía, tú sí sabes, igual que yo sé.
Dice Jesús, si yo no habría venido y no os habría hablado, pues igual no sabríais. Pero es que ahora sabéis, porque os lo he contado. Y no tenéis excusa por vuestro pecado. Pero fijaros que viene Juan, dice que le avisó que sería pecado para Israel, diciendo, esto que estás haciendo tú, o sea, el comandante de su ejército le viene a David y le dice, esto que estás haciendo tú está mal. Y es un pecado contra Israel y lo pagará Israel. Y muchas veces en nuestras vidas pensamos que no pasa nada, pero cuando viene dice, esto que estás haciendo está mal y lo pagarán no solamente tú, sino que a veces lo pagará tu familia, aquellos que te rodean. Es lo que le estaba diciendo. Y Juan no es que sería una persona espiritual, no vivía conforme a Dios. Y muchas veces los inconversos nos vienen y nos dicen, eso está mal, ¿qué haces? Para desgracia nos tienen que venir gente que no conocen a Dios para decirte de que estás caminando mal. ¿Qué haces haciendo de esta manera? Y es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? De que a pesar de esas advertencias, seguimos, ¿no?, en su obstinación de decir, me da igual. Aunque me diga de que está mal, me da igual. Y vemos de que dice que eso desagradó a Dios y que hirió a Israel. ¿Has sentido tú la ira de Dios en tu vida? Cuando has pecado y ha venido una consecuencia sobre tu vida. Yo sé, y alguno que conozco en estos días también le ha pasado. Desobedece, hace lo que no debe, y de una manera o de otra el Señor, una cachetada, ¿no? Y cuando te da la cachetada, entonces ahí te enteras de que el por qué. ¿Y cuántas cachetadas hemos tenido nosotros en nuestra vida? Pero dice de que David reconoció su pecado y rogó que fuese quitado. Es interesante porque, fíjate, dice, he aquí gravemente, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. Al final lo que le estaba diciendo es locamente hecho. Qué bueno es el reconocer. Porque créeme de que hay casos que pecan y todavía siguen tercos que no quieren reconocer. No, si has pecado, es pecado. Que no eres ni mejor ni peor. ¿Hay aquí alguno que no ha pecado nunca? ¿Alguno que le tengamos que poner aquí una estatua y que le adoremos? Ninguno, ¿no? Bueno, pues entonces estamos en el grupo de los pecadores. Pero vemos de que David reconoció locamente, he hecho. Y es bueno, porque lo peor es el persistir en el pecado. Cuando uno persiste en el pecado no lo reconoce, dice que hace un efecto dominó. Fue el censo, fue que tomó la mujer que no debía, fue de que por tomar la mujer que no debía mató a su esposo. Vemos de que al final el pecado es como la mentira. Al final, para tapar una mentira, otra más grande y al final ya dices, yo no sé cómo me he metido aquí. Por una mentira pequeñita he terminado haciendo el ridículo por todos los sitios. Porque no se lo cree nadie. Pero al final te ha llevado más que a reconocer de un principio. Pero vemos de que hemos dicho de que David sí que reconoció su pecado. Y David dice que confiaba en la misericordia de Dios. Qué bueno es decir, he pecado, pero confío en la misericordia de Dios. Dice, porque sus misericordias son muchas y en extremo. Fijaros en el versículo 13, dice, ruego que yo caiga en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas en extremo. Pero dice, pero que no caiga en manos de hombres. Cuando tú falles es mejor caer en las manos de Dios que no en las manos de los hombres que te van a crucificar. Dice, te ruego que no caiga en manos, que caiga en manos de Dios.
y no en manos de los hombres. Cuando Israel rechazó a Dios como jefe, ¿no? No queremos ya que sea Dios quien nos gobierne. Queremos rey, ¿no? Y allí le pusieron a Saúl. Y Dios le dice al profeta, dale rey. Pero se van a enterar de lo que es tener un hombre gobernando. ¿Cómo le va a tomar sus hijos? Los mandará a la guerra. ¿Cómo los oprimirá a través de impuestos? ¿Cómo hará de todo y no tendrá piedad con ellos? Por eso David decía, yo prefiero caer en mano de Dios, prefiero arrepentirme delante de Dios, que no que al final sea el hombre el que me eche la mano y me haga pagar las consecuencias, porque eso sí que es duro. David tenía que pagar las consecuencias de su pecado. Porque aunque tú te arrepientas, aunque Dios te perdone, eso no quiere decir que las consecuencias de tu pecado muchas veces las vas a pagar. Dios te podrá perdonar y podrás sentir paz. Pero la paga de tu pecado sigue ahí. Si tú has robado y te pillan, vas a la cárcel. ¿Te arrepientas o no te arrepientas? Si te arrepientes, irás con paz en tu corazón. Y además harás el proponerte, el no quererlo, volver a hacer. Cada vez que nos separamos y nos independizamos de Dios, dice que pagamos unas consecuencias. Cada vez que yo le digo, Señor, no, ya no me hace falta, pagas unas consecuencias de dejarte de la mano de Dios. Y dice que nunca son positivas. Fíjate de que mandó allí el Señor a Gad, el vidente de David, diciendo, ve y dile a David que escoja las consecuencias de su pecado, de confiar en sus fuerzas. El censo, al final, el pecado que era, además de escuchar la voz de Satanás, el pecado que era yo confío en lo que tengo. ¿Cuánto ejército tengo? Cuéntame, ¿cuántos hombres y cuánta fuerza es la que tengo? Para confiar. Y cuando con todo lo que tenía decía, yo me basto solo. No necesito de Dios. Esa era al final el pecado. Y dice de que le dijo, tienes que elegir. Tienes que elegir cuál van a ser las consecuencias para tu vida. Y ahí vemos de que le dio varias, ¿no? Le dijo, puedes tener, dile que escojan 3 años de hambre. Bueno, alguno que está gordito dice, pues bueno, ¿no? Nos vendría a todos un poco bien, ¿no? 3 meses derrotados por tus enemigos a espada. Acordaros que decía David, yo no quiero caer en manos de hombres. Pues 3 meses. Ahí en las manos de los hombres, además con espada. Y 3 días de la espada del Señor, o sea, la peste, y que el ángel del Señor haría destrucción. 3 días. Y la verdad es que al final parece de que la decisión que tomó era esos 3 días, no de la espada del Señor. Porque allí Gad le dice, me tienes que dar contestación, respóndeme. Tengo que dar contestación al que me ha enviado, a Dios. Y vemos de que al final la decisión que tomó fue esos 3 días de la espada del Señor, de la peste. Dice que envió al ángel a destruir Jerusalén. Siempre de que haya un pecado va a haber una consecuencia. El pueblo, tu familia, tú, porque muchas veces pensamos que el pecado solamente nos atañe a nosotros. No, todos aquellos que vienen detrás nuestra son afectados también. Pero dice de que envió a destruir a Jerusalén. Y fijaros lo que está diciendo. Dice que Dios se arrepintió de aquel mal. Empezó, dice, bueno, yo voy a pasar aquí la espada de la peste y me voy a cargar aquí a saber a cuántos. Fijaros una pandemia de un bichito pequeñito ahora lo que ha hecho. Figuraros en aquel tiempo la peste. Pero dice que Dios se arrepintió de aquel mal. Dice, pero cuando Él estaba destruyendo, miró el Señor y se arrepintió de aquel mal. Y le dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y dice que el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán, ¿no? Y allí dice que se paró.
Dios había tomado una determinación de perdonarlo, pero vemos que todavía David y el pueblo no lo sabían. ¡Qué experiencia más grande! Al final le había dicho, mira, la peste va a estar aquí trabajando durante 3 días, me voy a cargar a saber a cuánto. O sea, estamos hablando de miles afectados, a saber si alguno iba a sobrevivir. Y de repente dice de que Dios se arrepiente y le manda al ángel, detén tu mano, no mates a nadie. Y mientras tanto, David y aquellos hombres allí delante del Señor, sin saber de que ya habían sido perdonados, viendo cómo el castigo iba a caer sobre sus vidas. Es tremendo. ¿Te has visto en un momento de eso de desesperación? Decir, la he liado de tan grande que empiezas a ver la paga de tu pecado y piensas que ya es el final. Sin embargo, en eso que tú estás pensando que es el final, dice que Dios ya ha tomado la determinación de no hacer mal, de perdonarte. Qué cosa más grande, ¿no? Allí, fijaos lo que dice, David levantó su vista y vio al ángel con la espada desnuda contra Jerusalén. Él no sabía las intenciones todavía de Dios. Lo único que había visto es de que la espada del ángel del Señor ya iba a azotar a Jerusalén. David y los ancianos se postraron sobre sus rostros y clamaron, ten misericordia de nosotros. Fijaros, estaban clamando por misericordia cuando Dios ya los había perdonado y no se habían enterado. Dios los había perdonado ya y ellos allí llorando, ten misericordia, no se habían enterado todavía. En esa desesperación. Pero también en una actitud agradable para Dios. Dice, porque aunque estemos pagando las consecuencias, muchas veces ya hemos sido perdonados. Tú todavía estás recibiendo el azote de tu pecado y tú piensas, ay, pobre de mí, ya no hay esperanza, pero sin embargo Dios ya ha determinado igual antes perdonarte. A pesar de que todavía estás sufriendo los últimos coletazos, ¿no? de ese pecado. Y en esa angustia David se ofrece como sacrificio por su pueblo. Cuando vio de que todo el pueblo iba a morir por causa de él, dice, yo soy el culpable, el que pequé, no mi pueblo. ¿Qué han hecho estas ovejitas mías? ¡Qué valentía! Cuando uno se pone a ver esto. Sea la paga de mi pecado sobre mí. Y dice, y no la peste sobre todo el pueblo. ¿Os dais cuenta? Había sido perdonado, pero esa actitud de David, que no sabía todavía que había sido perdonado, pero él dice de que se clamó, ten misericordia de mí. Dice, Señor, el que he pecado he sido yo, no mi pueblo. Las consecuencias que vengan sobre mí, no sobre el pueblo, ¿qué culpa tiene? Tú te figuras de que tú te pusieras delante del Señor y dirías, ¿el qué pecado yo? ¿Qué culpa tiene mis hijos? ¿Qué culpa tiene mi familia? Las consecuencias que vengan solo sobre mi vida. Pero claro, tienes que reconocer tu pecado, que era lo que estaba haciendo ahí en ese momento, David. Dice, porque el verdadero arrepentimiento es cuando estamos dispuestos a pagar el precio de nuestro pecado. Cuando David le dijo, no, que la paga del pecado venga sobre mí, porque yo he pecado, lo que estaba al final haciendo era reconociendo su pecado. Estaba dispuesto a pagar las consecuencias de su pecado. ¿Tú estás dispuesto a pagar las consecuencias de tu pecado? Asumir tu responsabilidad. Porque al final de eso se trata todo. De ponerte delante de Dios y decir, sí, he pecado y lo que me tenga que pasar, que me pasa a mí. Pero que no recaiga sobre esto. De asumir las consecuencias del pecado. ¿Os acordáis el hijo pródigo? ¿Qué es lo que decía el hijo pródigo? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Estaba dispuesto a pagar el precio de su error, de su pecado.
Y no de boca así, me arrepiento para salir impune, que como que no pasa nada. No, el verdadero arrepentimiento es cuando tú dices, me merezco lo que me venga. Estoy dispuesto a pagar ese precio. No es el pecado, me arrepiento para que no me pase nada. De boca, pero sin haberlo en el corazón. Y dice que Dios conocía la sinceridad de David al ofrecerse como sacrificio. Porque Dios no busca sacrificios, sino obediencia. Allí en Samuel le decía, mejor es el obedecer que los sacrificios. Porque Dios no busca sacrificios, sino obediencia. Dios no quiere que tú hagas un sacrificio de que, no, lo que Él quiere es que tú le obedezcas a Él. Vemos a Abraham y Isaac cuando iba a ofrecer ahí a Isaac. Lo que quería que era obediencia. Tú estás dispuesto a sacrificar lo que más vale para ti. Dice que cuando alzó aquel cuchillo le dijo, ¡alto! Y el muchacho decía, pero ¿dónde está el sacrificio? Dice, Dios proveerá sacrificio. Dios no quiere tu sacrificio. Dios lo que quiere es obediencia. Dios lo que quiere es de que cuando tú peques te arrepientas de verdad. Y cuando decimos de verdad es que estés dispuesto a asumir las consecuencias de tu pecado. Dios proveerá del sacrificio. Y vemos de que Dios ha provisto sacrificio para podernos acercar a Él. Dios ya, antes hemos dicho de que ya los había perdonado y todavía ellos ni se habían enterado. Dios ya ha sacrificado. Dios ya ha provisto ese sacrificio para podernos acercar delante de Él a su Hijo amado. No tienes que hacer tú el sacrificio, ya estaba hecho. La sangre de Jesucristo, su Hijo, dice que nos limpia de todo pecado. Dios no quiere que tú te sacrifiques, eso no va a valer para nada. Lo que Él quiere es que le busques. Y Él ya ha provisto ese sacrificio. Dios ha limpiado nuestro pecado. El pecado era lo que nos alejaba de Dios. Pero ahora dice de que podemos entrar de ahí al trono de la gracia confiadamente. El velo se ha rasgado. Tenemos entrada al trono de la gracia. Y así es lo que Dios busca. Lo que Dios quiere, lo que Dios te demanda es que restituyas la relación con Él. Que restituyas ese altar. Vemos de que ordenó el ángel a Gad, al vidente, que dejase a David que construyera un altar en la era de Ornán. Y vemos de que cuando todo esto pasaba, claro, hay que ponerse en el contexto, la gente muriendo, el ángel del Señor con la espada, con el azote que se iba a cargar a todo Jerusalén. Allí estaba David, allí también estaba Ornán. Y cuando viene el ángel dice, no, que me hagáis aquí un altar, aquí en la era de Ornán. Ornán le dijo, no, yo te doy todo. Total, que esto pare, yo te doy todo. Pero ¿quién había pecado? Ornán no había pecado, estaba dispuesto a dar el sacrificio para que la mano de Dios pararía. Qué tremendo, porque muchas veces otros están dispuestos a hacer un sacrificio para bendecir tu vida y la mía. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta y no queremos ofrecerle al Señor nada. Cuando otros, para que al final escapemos de ese mal que viene contra nuestras vidas, están dispuestos a darlo todo. Ornán le dijo, yo te daré los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña, el trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. No hace falta que pongan nada, total de que la ira de Dios se aplaque, que eso es lo que nos gustaría a nosotros, ¿no? De que otro haría todo. Y nosotros saldríamos de rositas, la liamos y luego que pague las consecuencias otro. Que venga otro a salvarme. Que muchas veces pasa. La liamos y luego llamamos al pastor, pastor, ore por mí. Y si puede estar toda la semana de rodillas en la iglesia, mejor. Pero yo me voy por ahí de fiesta. ¿No? O sea, eso, que lo pague otro, eso sí que nos gusta. Pero fijaros las palabras que dice David. No tomaré
para Dios lo que es tuyo, le dijo a Arnán. No tomaré para Dios lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Aleluya, David entendía que con el esfuerzo de otro no se agrada a Dios. Eso que el otro ore y yo sea bendecido, eso no agrada a Dios. Dios le gusta con nuestro esfuerzo, con nuestra búsqueda, con nuestro arrepentimiento. Y vemos de que David estaba dispuesto a darle aquello que le costaría. David estaba dispuesto a dar de lo suyo. Dice, dime lo que vale que yo lo pagaré. Yo no quiero que me regalen nada. Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo. El mismo Dios dice que estuvo dispuesto a dar a su hijo unigénito. Para ese sacrificio, para ese poder acercarnos a Dios. Y es importante que podamos entender eso. Vemos de que David construye ese altar, ofreció holocaustos, ofrenda de paz allí. Dice que invocó al Señor y dice que el Señor respondió con fuego. ¿Os acordáis allí Elías? Miremos quién es Dios. Y el que sea Dios responderá con fuego. Dice de que Dios mandó fuego a aquel altar como un reconocimiento que se agradaba de lo que David estaba haciendo. Que estaba reconociendo su pecado, que estaba dispuesto a pagar el precio por el mal que había hecho, pero sobre todo que había restituido la comunión con él. Y todo esto nos tiene que animar. De que al final lo que Dios quiere es que restituyamos esa relación con Dios. ¿El pecado cuál era? El pecado había sido al final de esa separación con Dios. No me hace falta Dios. Ya tengo de todo, lo he conseguido todo. Ese era el pecado. Escuchar la voz de Satanás que decía, a ti no te hace falta Dios, tú serás como Dios. Y de dejarlo. Y confiar en sus fuerzas. Pero dice de que en el momento ese de que David vio las consecuencias que había traído su pecado, se arrepintió. Que quiso pagar ese precio. Decir, no, yo no quiero que pague otro por mí, yo estoy dispuesto a pagarlo de lo mío. Dice que hizo allí ese altar, ese sacrificio, y que Dios respondió con fuego. Un altar al final es un símbolo de aquello de que un lugar donde tú llevas tu reconocimiento de tu pecado. Llevas esa ofrenda delante de él, que al final lo único que vas a poder llevar como ofrenda va a ser tu reconocimiento de que necesitas de él. Porque el sacrificio que demandaba ese altar, dice que Jesucristo ya lo había hecho. Y dice que cuando nos volvemos a él se agrada y que responde con fuego. Tú en esta mañana puedes hacer lo mismo. En esta mañana puedes tomar esa actitud de pensar que no te hace falta Dios. Pero créeme, de que tarde o temprano dice que todo aquel que se aparta de Dios viene unas consecuencias. Y que siempre son malas. O tienes la oportunidad de poder levantar un altar para el Señor. Un lugar a donde tú te puedas encontrar con el Señor. Un lugar a donde puedas decirle, Señor, aquí vengo a honrarte, a glorificarte, a reconocerte que solamente en tus manos puedo vivir. Y dice que cuando vamos con esa actitud dispuesto de asumir la paga de nuestro pecado, de ese reconocimiento
delante de Él, dice de que Dios agrada y manda fuego. Tú igual puedes pensar de esa manera diciendo, sí, pero igual para mí ya es tarde. Porque yo estoy viviendo la consecuencia del pecado. Yo estoy viendo que igual mi familia ha sido destruida. Estoy viendo que igual, no sé, enfermedad. Estoy viendo tantas cosas que pueda haber. Y tú puedes pensar en ese momento de que ya es tarde. Pero acuérdate con David, de que dice que cuando vio Dios el daño, el mal que estaba haciendo el ángel del Señor, dice que se arrepintió y que le dijo, alto, párate, no destruyas más. Porque ya había tomado una decisión de perdonar a su pueblo. Y tú igual estás aquí, estás en esa condenación, pensando que estás sufriendo los azotes de tu pecado y diciendo, de esta ya no salgo. Pero Dios ya había tomado desde hace mucho tiempo la determinación de perdonarte. Aunque tú igual no te habías enterado. Lo único que Él quiere, lo único que le dijo allí a Agag, vete y dile que levante un altar. Que lleve esa ofrenda agradable para el Señor, no la ofrenda del otro, la tuya, ese reconocimiento, esa adoración. El reconocer que dependemos de Él. Y cuando nos humillamos delante de Dios, cuando reconocemos, cuando buscamos ese lugar íntimo, esa intimidad con Dios, dice que ahí desciende fuego, ahí desciende el Espíritu Santo sobre ese lugar, que es el que muestra de que se agrada de eso que estamos haciendo. Y restituye esa relación con Él. Vamos a levantarnos, vamos a adorar al Señor, vamos a decirle que Señor, toma nuestras vidas, Espíritu Santo. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.